Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga. Bienvenidos a un video más. Amén. Bienvenidos a su canal ASM Revelaciones Divinas con su amigo y hermano Rodrigo Pacheco. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, allí en sus hogares, a donde quiera que estén ustedes o viendo o escuchando este video. Hasta allá, les mando un fuerte abrazo, un saludo para todos aquellos hombres y mujeres, o aquellos jóvenes o jovencitas, amén, que se dan cita. Amén. Es una bendición para mí poderles traer, amén, un poco de lectura para poder ayudarles en su vivir de día a día, porque es necesario que todos los días, amén, demos una palabra de aliento, una palabra de bendición. Así que como todo el tiempo, amén, comencemos con una hermosa oración para todos aquellos y aquellas que hoy la necesitan. Únete conmigo, únete a orar para que la paz llegue a tu vida y a tu alma, en el nombre de Jesús. Comencemos. Amado Dios y Padre, hoy en este día te pido que llenes de bendiciones mi vida y que llenes de bendiciones a todos aquellos que están detrás, Padre Celestial, de estos videos, aquellos que hoy en día necesitan de tu esperanza, de tu amor, de tu misericordia. A ti, Señor, que eres nuestra esperanza y nuestra guía, te damos la bienvenida a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros hogares. A ti, Señor, que lo ves todo y que todo lo escudriñas. A ti, Papá, yo te pido que tomes el control santo de este video, que me dé la libertad a mí para poder, Padre Celestial, narrarlo, que me dé la libertad con tu Espíritu Santo para que este video pueda penetrar en el alma y en el corazón de cada uno de aquellos hombres y mujeres que están dándose el tiempo para poder, Padre Santo, escuchar, ya sea que estén pasando cualquier circunstancia, ya sea que necesiten tener paz o calma. Yo no sé, Señor. Yo sé que tú eres quien conoces a cada uno de nosotros. Es por eso, Padre, que hoy yo me pongo en tus manos y pongo en tus manos, Señor, este video, este contenido, a esta hora. Por favor, toma el control, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, como en cada video, siempre les hablo del propósito mío. El propósito mío es que todos aquellos hombres y mujeres que necesitan de un aliento, de una esperanza, de fuerza, día tras día, puedan recibirlo. Miren, hoy en día creo que para nadie hay una excusa en que no podemos buscar de Dios.
cosas que necesitan. Y yo sé que a veces se les puede hacer un poco difícil, pero no es imposible. Las cosas de Dios siempre estarán ahí. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estará al alcance de todos aquellos que realmente desean buscarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Hoy la palabra de Dios está en todos lados. Hoy no podemos decir que estamos pasando por situaciones difíciles porque no podemos obtener ayuda. La ayuda está en donde quiera. Como en algunas ocasiones les he dicho, a veces buscamos ayuda en lugares equivocados. Y no es así. Debemos de buscar ayuda en donde realmente vemos que la podemos encontrar. Y la ayuda la vamos a encontrar en el Señor Jesús. Él es el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia, no importa cuál sea. Solo Él lo puede hacer. No te preocupes por lo que estés pasando. No te preocupes. Tu ayuda está en camino. Te lo aseguro y te lo profetizo en el nombre de Jesús, que tu ayuda está en camino. Está a punto de llegar. Solamente es cuestión de que la esperes. Espérala y lo verás. El amor de Dios es tan grande que Él nos dejó, amén, las Sagradas Escrituras para poder guiarnos por ella. Aquí, en las Sagradas Escrituras, está todo lo que un hombre o una mujer necesita para ser mejores. Este es nuestro manual como cristianos para ser formados. Y yo bendigo a mi Señor Jesús porque nos dejó este manual. De lo contrario, sería muy difícil todas las cosas. Así que no te preocupes. Si tú necesitas de Dios, búscalo donde quiera que sea, a donde quiera que estés, lo vas a encontrar. Porque Dios es omnisciente, omnipresente y está en todos lados. Así como está aquí en Tijuana o en México, puede estar en China, en Corea, en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, donde quiera. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente y está en todos lados. Amén. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente. Vamos a comenzar no a leer, vamos a escudriñar. Cuando se dice escudriñar es leer con entendimiento, porque cuando entendemos, amén, las cosas de Dios, todo puede cambiar de un momento a otro. Así que prepara tu corazón, porque este video te dejará un buen aliento de boca. Mira, vamos a leer en el libro de Juan. Voy a leer en el capítulo 3. Y quiero irles explicando un poco, porque yo sé que es bueno escuchar y saber Dios ha dejado escrito. Y yo sé
mayoría de personas que no conocen de Dios les gustaría realmente saber qué es lo que Dios quiere que sepamos. Así que pon mucha atención, abre tu corazón y vamos a leer el libro de Juan. San Juan, en el capítulo 3. Amén. Se los pongo cerquitas para que puedan ver que realmente no lo hago de memoria. Leo lo que está aquí. Así que vamos a comenzar a leer en el nombre de Jesús. Tiene en la portada o en el inicio, con letras grandes, Jesús y Nicodemo. Yo creo que todos conocen a mi Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Y Nicodemo era un fariseo. Era un hombre de los principales entre todos los judíos. Este era Nicodemo. Así que vamos a comenzar a leer con enseñanza y con aprendizaje. Abre tu corazón en el nombre de Jesús. Dice, recuerden, Juan capítulo 3. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto quiere decir que Nicodemo tenía un lugar honroso entre todos los judíos. O sea, que no era cualquier persona, no era cualquier hombre, era un hombre principal. Era un hombre que en ese entonces o en ese tiempo tenía poder en su boca, o cuando hablaba lo escuchaban. Ese era Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, este hombre Nicodemo decidió buscar a mi maestro de noche. Porque dice que lo busca de noche. ¿Por qué? Porque como él era uno de los principales, él tenía mucho miedo que supiesen que a él le interesaba todas las cosas que se hablaban. ¿Por qué? Porque Nicodemo seguía muy de cerca al Señor Jesús y seguía todas las cosas que hacía. Cuando el Señor Jesús caminó entre nosotros, hacía muchas cosas. Muchos hombres y mujeres eran sanados. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, los paralíticos se levantaban, aún los muertos revivían. Es por eso que este hombre se interesaba en él y él quería saber y preguntar. Es por eso que en aquella noche Nicodemo vino a buscar al Señor Jesús. Vamos a leer una vez más el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Amén. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Y respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok. Nicodemo deseaba saber muchas cosas de parte de Dios o de parte del Señor Jesús, que era Dios caminando entre nosotros. Cuando Nicodemo vino al Señor Jesús, el Señor le contestó: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren bien, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren, Nicodemo era un hombre que conocía las Escrituras y aún así no sabía lo que el Señor hablaba. Y eso que Nicodemo era un hombre sabio, tenía lectura, él sabía mucho de la palabra del Señor, él conocía la ley toda completa. Entonces él decía estas preguntas, o hacía estas preguntas: si era, o se podía entrar una vez más en el vientre de su madre. Pero, ¿saben? Cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, Él no estaba hablando de entrar una vez más al vientre de nuestra madre. El Señor estaba hablando de una nueva criatura, de un nuevo ser. Es decir, cuando una persona decide ya no servirle más al diablo, que el Señor Jesús lo reprende en esta hora, y decide servirle a Dios, esta es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Pero esto Nicodemo no lo entendía. Por eso le preguntaba que si cómo sería esto, si tenía que entrar una vez más al vientre de su madre. Ahora, Nicodemo, siendo un hombre con mucha letra, que conocía mucho de la palabra del Señor, imagínense, él no entendía. Por eso es que yo entiendo y comprendo a todos los que están escuchando esta palabra. Es necesario que haya alguien que les pueda explicar. Y miren bien lo que respondió Jesús. Dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Miren, a veces es necesario darles una muy buena explicación. Amén. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, hay ciertas cosas que se tienen que hacer, como primeramente tener fe y luego tener obras de arrepentimiento. Y cuando un hombre o una mujer conocen de Dios, comienzan a hacer ciertas cosas que nos va a llevar a tener cambios en nuestras vidas. Porque aquí dice el Señor que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren, una persona, amén, tiene que tener cierto conocimiento en la palabra, seguir el camino del Señor. Por eso es que tiene que
tenemos que ir o partir de esta tierra. Pero hay unos que son para vida eterna, o sea, mueren. Amén. Para vida eterna. Pero hay otros que mueren para un tormento eterno. Amén. Tal vez y se enredan un poco porque tendría que extenderme mucho para explicarles. Pero les va a quedar más claro si les explico un poco sobre el volver a cambiar de vida. No la misma, sino el cambiar por completo, dejar la maldad. Y cuando es vivir en el Espíritu, es vivir conforme el Espíritu Santo te va guiando, porque una persona, cuando se convierte a Cristo, acepta al Señor Jesús, el Señor le regala de su Espíritu y lo guía. Amén. Lo guía en el camino. Miren, dice el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto le decía el Señor Jesús a Nicodemo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona escucha el viento, pero no lo puedes ver. El viento va para donde quiera y lo escuchas, pero no puedes saber cuál dirección lleva. Tal vez tú te pares de frente y el viento te pega en la cara, pero el viento puede cambiar. En cuanto pega en tu cara puede desviarse. No sabes para dónde va. Solamente sabes que viene de frente porque lo sentiste. Así es aquel hombre y mujer que nació del Espíritu. No lo puede ver, pero lo puedes sentir y puedes escuchar su guianza. Así es un hombre o una mujer que es nacido del Espíritu. Vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo para que te pueda guiar a dónde ir, pero no lo puedes ver. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir para que me puedas entender. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel tenía ciertas costumbres. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, obviamente Egipto no era pueblo de Dios, solamente Israel. Entonces cuando todas las tribus de Israel llegaron a Egipto, ok, ellos vivieron en Egipto y llegaron a ser cautivos. No todo el tiempo fueron cautivos. Ok, cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron porque José, uno de los hijos de Israel, así le puso el Señor a Jacob, estaba en Egipto. Ok, y el faraón lo puso por segundo al mando. Entonces él hizo llegar al pueblo de Israel, o a las 12 tribus de Israel, a Egipto. Una vez que José muere y muere el faraón que conocía a José, amén, toma el lugar otro faraón que era de los hijos del que estaba entonces. Él tomó por cautivos a todo el pueblo de Israel cuando ellos eran libres allí. Entonces, en el tiempo que estuvieron en Israel, en el tiempo que las tribus de Israel estuvieron allí en Egipto,
las imágenes. Adoraban a diferentes dioses, diferentes imágenes. Y para que ellos pudieran adorar o postrarse, tenían que tener una imagen frente a ellos para poder hablar con esa imagen. Que a final de cuentas, esa imagen no escucha. Amén. Pero aquel pueblo de Israel adoptó esas imágenes y esas creencias. Ellos, cuando fueron liberados, amén, por Dios, por la mano de Moisés, fueron liberados, pero trajeron consigo esas creencias. Por tanto, hasta hoy en día, las personas que se consideran católicas adoran esas imágenes, que son las costumbres que trajo el pueblo de Israel, o las 12 tribus de Israel, que las trajo de Egipto hasta hoy. Las personas las adoptaron, porque nosotros somos descendientes, amén, de Abraham. También somos su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Israel. Y una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Padre y nuestro Salvador, venimos a convertirnos en el pueblo de Israel. Pero la diferencia es que nosotros no tenemos una imagen para adorar. Nosotros adoramos al único Dios vivo. Por eso aquí el Señor le está explicando a Nicodemo sobre el viento. Le está haciendo una similitud. Lo que es el Espíritu Santo de Dios cuando recibimos a Cristo. Él nos da el Espíritu Santo. Y no necesitamos una imagen para poder hablar con Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Que es el mismo Espíritu que tenía el Señor Jesús cuando Él caminó entre nosotros y nos los ha dejado a todos aquellos que recibimos a Jesús. Ojo, ojo, a los que recibimos a Jesús. Si tú no lo recibes, no podrás conocerle. Vamos a seguir leyendo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Fíjense bien, como le digo, Nicodemo era uno de los principales de Israel. Conocía la palabra y el Señor lo estaba regañando porque no sabía lo que Dios estaba hablando. No sabía qué es lo que decía, por eso es que el Señor lo estaba regañando. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Amén. Es decir, cada uno de nosotros hablamos lo que hemos visto. No hablamos solamente lo que sale en nuestra mente, no. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él hablaba lo que él sabía y lo que había visto. ¿De dónde venía Jesús? Del cielo. Por eso él conoce todas las cosas que hay arriba. Él hablaba de lo que conocía. Cuando nosotros les hablamos a las personas, la mayoría de personas no nos entiende y nosotros les damos testimonio de lo que sabemos por tantas experiencias que el Espíritu Santo de Dios
nos ha dado. Recordemos que cuando nosotros nos convertimos al cristianismo o al Señor Jesús, el Señor o Dios nos da experiencias para que podamos hablar, así como hablaba el Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba lo que Él sabía. Yo les estoy hablando, amén, también lo que yo conozco y lo que sé. Pasaya. Yo les estoy hablando lo que sé de la palabra de Dios, porque el Señor nos dejó el instructivo para poder entender las cosas que Él quería que hiciéramos. Aquí, en esta poderosa palabra, está todo, santo. Todo aquí está en la palabra del Señor. Cuando una persona empieza a escudriñar, santo, Ebakaya Semakaya, oh santo, cuando una persona comienza a escudriñar, Amakenta Bisaya, comienza a buscar la palabra del Señor, esta persona empieza a conocer y empieza a saber que es necesario vivir en el Espíritu Santo, santo, en el Espíritu Santo, porque solamente Él es santo, solamente Él es bueno, y en la palabra del Señor está todo. Bendito sea el Señor, bendito sea su poder y su gloria. En el Señor está todo. O aquellas personas que buscan al Señor en espíritu y en verdad ya no necesitan tener una imagen frente a ellos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en verdad. Santo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te alaba, Kenda Bisaya. Mi alma Okuma Kanda Basaya. O Sabakita Basaya, Lemari Basaya. O Kamakita Dabansaya. Bendito Dios. O Kakema Kenda Gibasoa. Bendito seas, Padre Selandaba Kanda. Santo, Santo Rimaketa Bisaya. O Makira Yeso Makenda. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Maketa Riesoya. Himalaya. O Sakimalaya. Obra Menda Gibasoma. Bendito Dios, bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Espíritu de Dios. De este poder es del que te hablo. De este poder. Cuando una persona se convierte a Cristo, esta persona comienza a tener conocimiento de la palabra y comienza a saber cosas ocultas que el hombre no puede conocer. Sí, cuando una persona se llena del Espíritu Santo, comienzas a hablar en otras lenguas que solamente Él y Dios entienden. Pero es una cosa tan hermosa poder percibir el poder del Dios de la gloria, el poder del Dios grande y fuerte y poderoso. Solamente hay un Dios, Sabakenda Timakenda Basu. Solamente hay un Dios, Solabanda Carabasua. Solo hay un Dios, se llama Jesús de Nazaret. Ukanta Verasola mi Abantu. Solamente hay un Dios, se llama Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros, así como el Señor estaba explicando a Nicodemo, de lo que sabemos, hablamos. Y de lo que hemos visto, también hablamos. Algunas personas a veces se preguntan si la palabra del Señor es verdadera. Mira, te voy a decir algo. Yo he leído esta poderosa palabra varias veces y cada día entiendo mayores cosas. La misma palabra del Señor dice que hablaremos otras lenguas, todos los que recibamos a Jesús como nuestro Salvador. Hablaremos nuevas lenguas, pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Echaremos fuera demonios y se van a ir. Y eso yo lo he palpado. Las lenguas que yo hablo no son mías, son del Espíritu Santo de Dios. Y te digo una cosa, para la gloria de Dios, Dios me ha regalado
15 lenguas o 15 idiomas que nunca he estudiado. Nunca los he estudiado. Y ya hablo por la pura misericordia de Dios como unas 15 lenguas o 15, amén, idiomas. Aparte, el idioma del cielo, que es el que se utiliza para hablar con Dios. Por eso yo les hablo de lo que yo conozco, de lo que yo sé. Y yo sé que el Dios que plasmó estas letras, esta es la profecía viva. Y yo sé que Él vive. Por eso es que yo le doy testimonio de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer una vez más. Amén. El versículo 10, que es el que acabo de leer. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Miren, cuando nosotros explicamos a las personas las cosas que nosotros hemos pasado o vivido aquí en la tierra, no las pueden entender. Imagínense, les hablamos lo que hemos nosotros visto en el cielo, porque vemos muchas personas alrededor del mundo que Dios nos ha permitido ver que el cielo es real y que también el infierno es real. Es por eso que yo les testifico lo que sé. Así el mismo Señor le estaba testificando a Nicodemo sobre todas estas cosas. Pero es muy difícil cuando no puedes entender lo de aquí, de la tierra. Será difícil entender lo del cielo, solo si conoces al Señor. Desde el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el Señor sabe exactamente todo lo que hay en el cielo porque Él viene de allá. Y Él habla de todo lo que hay porque Él lo conoce todo. Nosotros, solamente Dios nos da testimonio y nos muestra un poco del cielo para que demos testimonios. Pero Él lo conoce todo. Realmente lo conoce todo. Él sí lo conoce. Dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, te voy a testificar algo o hablarte de algo que sucedió cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Sí, mira, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, seguido, apostataba de la fe. Y el pueblo de Israel miraba el poderío del Señor y sabía que Dios vivía porque ellos miraban el poder y la gloria del Dios alto. De verdad, ellos miraban todo lo que acontecía porque Moisés hablaba con Dios y el pueblo escuchaba cuando él se iba. El pueblo miraba cuando el Señor hablaba. Temblaba aquel lugar. Pero, ¿saben? En una ocasión en que el pueblo de Israel se rebeló en contra
Moisés y de Dios. El Señor, Dios, les mandó a la muerte a todo el pueblo de Israel. Pero Moisés siempre se interpuso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que hay entre nosotros siempre a veces sobrepasa muchas cosas. Aunque las personas no quieran entender, nosotros siempre estamos intercediendo por ellos. En aquel entonces, el pueblo de Israel iba a morir porque Dios mandó serpientes a que los mordieran. Dice que mandó serpientes de fuego que mordían en el carcañal a todo el pueblo y morían irreprensiblemente. Entonces, por eso le dice el Señor a Nicodemo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estaba siendo mordido por las serpientes y estaban muriendo por su rebeldía, Moisés le clamó al Señor y le dijo que no aconteciera esto. Porque el pueblo de Israel había salido de un lugar de esclavitud. Y Moisés no quería, porque ese era mal testimonio para el mismo Dios. Iban a decir en Egipto que Dios los había sacado para terminar con ellos. Por eso Moisés le pidió al Señor que los perdonara. Y el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de metal y la levantara para que cuando el pueblo de Israel fuera mordido por las serpientes, estos volvieran a ver la serpiente que estaba en el madero, en el palo, y cuando la miraban eran salvados, eran sanos. ¿Saben cuál es lo más triste, lo más tremendo? Que hoy en día de ahí se agarran muchas personas, de que Moisés levantó esa serpiente. Oye, esa serpiente estaba haciendo algo, estaba representando algo, estaba representando, amén. Cuando el Señor iba a ser levantado en la cruz, ok, cuando el Señor vino a la tierra, Él vino a morir por nosotros. ¿Recuerdan? Él fue muerto en un madero, murió en una cruz. Y por Él fuimos salvos. Por su muerte, Él te llevó nuestros pecados. Era lo mismo cuando Dios le ordenó, amén, a Moisés, que levantara esa serpiente en el desierto, y el que fuera mordido por las serpientes volviera a ver la imagen de esa serpiente en el desierto e iba a ser sano. Pero porque Dios les estaba mostrando algo. Dios les estaba mostrando que Él iba a ser levantado y que gracias a Él nosotros íbamos a tener vida y vida eterna para todo aquel que la quiera y la desee. Pero la gente ha volteado todo. La serpiente significaba el levantamiento del Señor en la cruz. El que miraba a la serpiente era sanado, no moría. Así nosotros, cuando reconocemos que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y reconocemos que Él dio su vida por nosotros y lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos da vida y nos las da en abundancia. Eso es lo que el Señor estaba haciendo en el desierto. Pero desafortunadamente muchas personas no la entienden. ¿Sabías tú que
nuestros hijos están padeciendo tantas enfermedades. Papá, mamá, e incluso nosotros mismos como hijos, que nos regalan que un escapulario, nos regalan que una cruz, que nos regalan que una María, que un San Judas, que una muerte. Dirá eso es basura. Cuando nosotros como papás metemos alguna cosa de esas, nosotros estamos abriendo puertas a nuestra casa para que el enemigo acabe con nuestra familia. ¿Por dónde empieza? Por nuestros pequeños. Empieza por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos empiezan a padecer delirio de persecución, espíritus de suicidio, esquizofrenia. Y puedo hablar de muchas otras enfermedades que entran. Porque nosotros como papás metemos eso a nuestros hogares. Y luego les inculcamos a nuestros hijos. Y es allí en donde nosotros entramos la maldad a nuestros hogares. Dios es un espíritu. Y a Dios lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Dios es un espíritu. Y a Dios lo tenemos que adorar en espíritu, en verdad. Él no está en ninguna imagen. Él no está allí. Cuando una persona recibe una sanidad, recibe una sanidad por parte de Dios, no por parte de las imágenes. No lo recibe por parte de las imágenes. Lo recibe por parte de Dios. Mira, en el próximo video voy a continuar aquí. Voy a terminar el libro de Juan. Desde el principio hasta el final. Vamos en el 3. En el próximo video, si Señor nos lo permite. Amén. Vamos a seguir en el capítulo 3 porque todavía no termina. Y vamos a leer Juan 3:16. Ok. Y aquí les voy a explicar lo que ya les hablé hoy. Hagan de cuenta que les voy a hacer como una continuación para que podamos entender. Y de allí nos vamos a seguir. Amén. Nos vamos a seguir con la palabra en el libro de Juan. Tal vez hay algunas cosas no las entendamos, pero yo trataré de enseñarles todo. ¿Cuál es la finalidad mía? Es que todos ustedes reciban, amén, una sabiduría, una fortaleza, una sanidad, y que poco a poco ustedes vayan entendiendo que tenemos un Dios y un Salvador que se llama Jesús de Nazaret y que Él vino a morir por nosotros, que no hay ninguno más que haya muerto por nosotros. El único que murió por nosotros se llama Jesús el Cristo de Nazaret. No fue María, no fue San Judas Tadeo, no fue la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, no fue ningún ángel, no fue ninguna virgen de ningún estado, de ningún pueblo. Solamente hay uno que murió en la cruz del Calvario. Y el día que tú escudriñes las Escrituras, te vas a dar cuenta que allí solamente hay uno que murió en la cruz del Calvario. Nadie más. Nadie más. Amén.
compartas este video. Esto ayuda para que los demás que están pasando por una situación igual que tú puedan recibir la paz de Dios. Recuerda que en este canal no se cobra porque te suscribas. No se cobra porque des una manita arriba. Que toda la gloria sea para mi Señor Jesús, el Cristo, el que murió por toda la humanidad. Que la paz del Señor, esa paz que rebasa todo entendimiento humano, sea contigo en tu hogar.